Vamos a exponer el tema, cuáles fueron los retos económicos, sociales y políticos que tuvo que enfrentar la democracia peruana en los años 80. Los integrantes somos Jessica Yimpi Yucra, Marisol Fernández Montes y Iván Lupa Mamani. Introducción. Durante el año de 1980 se marcó el retorno de la democracia en el Perú, después de una década de dictadura militar. El país recuperó un gobierno democrático mediante elecciones libres y restableciendo de los derechos constitucionales. Sin embargo, en esta nueva etapa no fue tan sencillo. Desde el inicio, el régimen democrático enfrentó grandes desafíos en el ámbito económico, social y político. Esta situación no solo limitó su desarrollo, sino también debilitó la confianza de la ciudadanía en la democracia. Además, el terrorismo y el narcotráfico llenaron de miedo al país. Como consecuencia, se produjo una gran crisis económico, social y político. Mi siguiente compañera, por favor. Desafíos económicos. Uno de los mayores desafíos de la democracia en los años 80 fue la crisis económica. El nuevo gobierno heredó un país endeudado, con una economía estatizada y poco productiva. En 1980 la deuda externa superaba los 7 millones de dólares, mientras los precios de los minerales bajaban en el mercado internacional. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde en 1980 a 1985, la inflación comenzó a crecer y el país enfrentó fenómenos naturales como el fenómeno del Niño de 1982, que agravó la situación. Luego, en el gobierno de Alan García, en 1985 a 1990, la crisis se desbordó. La inflación llegó a niveles históricos, más de 1000% en 1989. El dinero perdió su valor, los productos escaseaban y muchas familias cayeron en la pobreza. Además, las medidas populistas como el intento de estatizar la banca y el rechazo a las condiciones de Fondo Monetario Internacional empezaron la situación a aislar al Perú del financiamiento externo. Económicamente, los años 80 fueron una etapa de desequilibrio y pérdida de estabilidad que afectó directamente a la población. Siguiente, por favor. Desafíos sociales. Eh, los problemas económicos tuvieron graves consecuencias sociales. El desempleo aumentó, el salario perdió su valor y millones de peruanos vivían en pobreza. Muchos comenzaron a perder la fe en que la democracia pudiera mejorar sus vidas. A esto se sumó el terrorismo con el surgimiento de Sendero Luminoso y el MRTA, que iniciaron una guerra contra el Estado. Miles de peruanos fueron víctimas de atentados, asesinatos y desplazamientos forzados, sobre todo en las zonas rurales en la Sierra Central. La gente migró masivamente a las ciudades, generando crecimiento urbano, desordenando y más exclusión social. Por otro lado, el Estado respondió con medidas autoritarias, como la militarización de las zonas de emergencia y violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en las masacres de Callara en 1988 y de los penales en 1986, San Juan del Lurigancho, El Frontón y Santa Mónica en Perú.
Le doy paso a mi compañero. La democracia fue esperada, ¿no? De la transmisión o la transición de los gobiernos militares a la democracia. Sin embargo, la falta de liderazgo político, la división entre los partidos y la debilidad del Estado provocaron una profunda crisis del gobierno durante los años 80. Las organizaciones de base perdieron confianza de la ciudadanía, ya que no supieron responder a las demandas sociales ni brindar soluciones efectivas sobre los problemas más urgentes del país. Esta desconexión con la población generó un creciente descontento y apatía política. Además, el gobierno democrático dependía de las Fuerzas Armadas para mantener el orden frente al avance del terrorismo. A ello se sumaron la corrupción y las decisiones políticas eh, desacertadas, que determinaron la baja credibilidad de las instituciones, medidas impopulares como la estatización de la banca, impulsada por el presidente García en 1987. Esto conllevó a una negativa de diversos sectores sociales y políticos. En conjunto, todos estos factores impidieron el fortalecimiento del sistema democrático. Llevaron a muchas personas a perder la fe sobre los gobiernos. Conclusión. La democracia peruana en los años 80 enfrentó múltiples desafíos como económicos, sociales y políticos. La crisis económica y la violencia del terrorismo y la pobreza y la debilidad del sistema político hicieron que muchos peruanos perdieran la esperanza de un modelo democrático. En esta década que comenzó con una ilusión de retornar a la libertad o democracia, terminó en una sociedad polarizada, golpeada y desconfiada. Y aprender de todos estos errores históricos es fundamental para fortalecer la democracia y consolidar un Estado de derecho sólido y garantizar las instituciones que respondan de manera efectiva a las necesidades de todos los ciudadanos. Muchas gracias.